Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 107 de La Magia del Saber. Y como sabes, tenemos muchas cosas súper padres y propuestas para irnos a esa magia del saber, a esa carnita de lo que es la magia del saber. Y recuerda, si quieres que reseñemos, perdón, algún libro, ponlo acá en los comentarios. Y bueno, vamos a saludar a los chicos esta noche. Hola, Olis. Hola Pau, yo aquí ansiosa de poder checar cuál es la nueva recomendación que nos trae Aurora y también pues platicar, hablar con ustedes, pues es un espacio diferente y dinámico de mi semana, entonces pues contenta de verlos. Muchas gracias. Toño, ¿qué tal? ¿Qué onda? Pues igual muy contento de estar acá. Este es como un hobby, la neta. Está chido. ¿No? Es un hobby que yo disfruto mucho hablar de libros. Entonces, pues bienvenido a todo lo que es hablar de literatura, libros, cosas así, sobre todo con lo que planeamos hacer como con el canal. O sea, abrir como un poco más un poco no, bastante más como el repertorio de temas que podemos tocar está bastante chingón. Entonces, pues disfruten la reseña y ahorita nos escuchamos. Y pues bueno, los dejamos con nuestra anfitriona de la noche, que es Aurora. Muchas gracias, Pau. Yo estoy muy feliz aquí de verlos otra vez en un nuevo capítulo. Y el libro que les traigo el día de hoy es uno de los temas que yo creo que más se está discutiendo actualmente, pero no sé qué tanto lo hablemos. Seguramente muchas personas se sienten identificadas con esto y creo que es uno de los principales problemas de salud que tenemos hoy en día. Este libro que les traigo se llama Ansiedad y es de Augusto Cury. Y en este libro, él describe qué es lo que es la ansiedad y de dónde proviene y cómo combatirla sobre todo. Entonces, es un libro que a mí me pareció muy interesante, sobre todo porque creo que en este problema de salud que estamos viviendo actualmente, donde por la sobreestimulación hacia las redes sociales, por la manera tan acelerada en la que vivimos nuestros días, estos síndromes y otras enfermedades están incrementando. Y de hecho, ya se ha dicho varias veces por la Organización Mundial de la Salud que la ansiedad y la depresión son algunos de los trastornos que más van a incrementar en las próximas décadas. Entonces, creo que es bueno si tú te sientes identificado con este trastorno o tienes algún amigo o familiar que esté pasando por estos síndromes y estos síntomas de ansiedad, que empecemos a educarnos para saber cómo combatirlos. Creo que este libro que les traigo esta vez es un buen inicio para adentrarnos en el tema porque habla muy sencillo. Tiene un lenguaje muy tranquilo y nos empieza a explicar de dónde sale la ansiedad, de dónde proviene, nos explica cómo se construyen los pensamientos y cómo es este flujo de construcción de pensamientos que nos pueden llevar a tener como trastornos y a provocarnos ciertas emociones que nos producen ansiedad o que nos pueden producir alguna otra patología. Entonces es un libro como que habla un tema importante, pero te lo habla de una manera que te lo digiere y te dice, mira, así está el asunto. Así se forman los pensamientos y de estos pensamientos tú los puedes diferenciar en diferentes tipos y hay algunos de ellos que te van a ocasionar ciertas emociones como la ansiedad. Él lo que explica a lo largo de su libro es que la ansiedad está producida por un mal manejo de las emociones y nos habla mucho de como en algunas culturas, y yo creo que en la de nosotros, en la cultura mexicana, nunca recibimos educación o una educación suficiente para saber cómo controlar nuestras emociones o cómo desde pequeños nuestros padres, en lugar de decirnos, ay, te caíste, pues llora, te va a decir, no, no llores, no, no llores, no, no seas chillón, ¿no? En lugar de ayudarnos y enseñarnos a expresar y a identificar
y a manejar nuestras emociones, no recibimos esa asesoría y lo que va a ocasionar es que nos convertimos en adultos que no sabemos identificar ni manejar nuestras emociones. Y de ahí que muchas patologías se derivan. Y también te explica cómo nuestro ambiente cultural, nuestra vida actual, la sociedad va a influir y va a ocasionar que esto se desarrolle en más medida, ¿no? Entonces, creo que es un libro muy interesante. Yo se los recomiendo, incluso si no te sientes identificado con experimentar un síndrome de ansiedad o creo que es bueno educarnos en este tipo de temas, sobre todo por lo que se viene y por lo que ya se está viviendo, ¿no? Seguramente, no sé si tienes como familiares o amigos más jóvenes, que sobre todo como que las generaciones más recientes son las que más están viendo afectados por estos trastornos de ansiedad y de depresión y otro tipo de patologías. Entonces, vale mucho la pena como que empecemos a darle una revisada y yo creo que he visto varios videos de ansiedad y depresión en Instagram, en TikTok, pero es bueno como que acudir a una fuente confiable y no creernos todo lo que vemos en TikTok y empezar pues, a desenmarañar el tema, ¿no? Y a saber a saber distinguir así de, ok, hoy estoy ansioso. Pues no estoy ni estresado, ni triste, ni esto. Lo que tengo es que estoy ansioso. ¿Y por qué estoy ansioso? Por esto, y por esto, y por esto, y por eso. Entonces, se los recomiendo mucho porque te va a ayudar a entender cómo pensamos y cómo construimos nuestros pensamientos y cómo eso va a estar conectado con nuestras emociones y a partir de esas emociones cómo vamos a construir nuestra vida y nuestra personalidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí se los dejo, se llama Ansiedad, cómo enfrentar el mal del siglo y es por Augusto Curi. Yo empiezo porque obviamente Toño va a cerrar porque él es el experto. Yo quiero empezar. Fíjate que esto que tú mencionas en tu descripción es verdad. Yo como adulta, yo hasta una edad adulta donde pude ser consciente de algunas actitudes mías, descubrí que yo viví con papás ansiosos, sobre todo un papá ansioso, o sea, donde era de, ya, vámonos, hay que estar listos y hay que llegar antes porque eso, o sea, pues como tú dices, ¿no? O sea, como que lo vives tantos años que dices, es así el hombre. Pero cuando te das cuenta en tu edad de adulta que esos patrones yo los repetía y que en algunas cosas yo era ansiosa y cuando con terapia yo me pude dar cuenta de cómo, cómo emocionalmente adelantarse a ciertas cosas y estar pensando eso nos va degenerando la salud emocional. Y yo creo que todos hemos visto estos memes en internet donde mencionan o critican mucho los modelos educativos, sobre todo en el que crecimos nosotros, donde a veces hay memes donde dicen, ay, otro día sin utilizar el cuadrado de los binomios, o sea, y hoy en día se pide que se hable en las escuelas de educación financiera, de educación emocional y entre otras cosas, o sea, cuidado de la salud. Y afortunadamente hoy en día los modelos educativos van incluyendo esta parte. Yo como docente de educación media superior, sí tenemos que estar trabajando la parte de las emociones, una educación socioemocional con actividades. Y fíjate que esto obviamente obedece a un contexto, o sea, tú lo mencionabas ahorita en lo que nos comentabas en tu libro, obviamente esto tiene que ver mucho con un contexto, o sea, a nosotros no nos tocó esta educación donde se pide la educación financiera, la educación emocional, es obviamente porque las demandas sociales a nivel mundial pues eran otras. Hoy en día afortunadamente la sociedad evoluciona y podemos vislumbrar
cuáles son las necesidades presentes, pero también las futuras. Hace poco un compañero llevó a su hijo al trabajo y a mí me sorprendió porque el niño platicando me decía, es que mi maestra me estresa, es que nos pone a hacer muchas cosas y me estresa. Y a mí me llamó mucho la atención que un infante de 7, 8 años sacara esta palabrita y que él se sintiera estresado por ciertas cosas. Entonces, creo que sí es un tema en el que hoy en día la sociedad pues está más consciente de, de, estas, eh, de estas situaciones que generan los problemas de ansiedad y que pueden desencadenar en otro tipo de patologías, como tú lo comentabas. Entonces, incluso me atrevo a decir que hay muchos podcasts. Yo escucho uno de unas artistas donde hablan sobre la salud emocional y cómo a ellas como artistas les ha costado mucho encontrar y entender una salud emocional ecuánime, porque su contexto, donde todo mundo las ve, todo mundo las critica, las juzga, donde además envejecer siendo mujer, pues es casi, casi un pecado, como a ellas les ha costado la salud emocional, pero además también problemas de ansiedad. Está interesante, si ustedes pueden ver Señoras Punk en Spotify, está interesante porque lo que destacan primordialmente es la salud emocional. Y es interesante escuchar cómo artistas lo ven desde su perspectiva. Gracias por traer este tema. Interesante. Buenísimo. Oye, justo ahorita que decías esto que tú viviste con padres ansiosos, yo no me había dado cuenta, o sea, no los dos, pero uno, o sea, yo también crecí con esto de, ya son las 2, ya son las 2:05, ya vámonos, ya nos tenemos que ir, ya son 2:10, ¿por qué no te has cambiado? Entonces, ahorita me acordaste eso, porque pues no te das cuenta, ¿no? Hasta que sales de ese contexto y te empiezas a dar cuenta así de, pues no había necesidad de que me estuvieras presionando, ¿no? ¿Cuál es la prisa? Pero pues sí, creo que a veces mientras vives en esa zona de confort y en ese contexto que es el único que conoces, a veces no te puedes dar cuenta de todo lo que ocasiona en ti, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Y ahora sí, ¿quién sigue? Paola, ¿quieres decirnos qué te pareció? Pues ahorita que dijeron de los adultos que dicen, ya son 2 minutos para esto, ya estás, yo soy de esas adultas, no sé si soy ansiosa o no, pero yo soy así. Yo sí soy así de, falta 1 minuto para entrar a la magia del saber, ¿ok? 10 minutos antes yo ya estoy lista con mi vasito de agua, con mis cosas y ya pasé al baño y todo. Entonces, ¿Quién te hizo tanto daño? no sé, empieza con A y termina con O. Ah, no es cierto. No lo sé, pero creo que hay veces que también tiene que ver mucho el diálogo interior que tenemos las personas, porque tal vez para mí puede ser así como un poco de disciplina o poder medir mis tiempos para poder aprovecharlo de una mejor manera, ¿no? Y hay veces que sí, de repente podemos notar la ansiedad cuando sabemos que algo no está bien, ¿no? Por ejemplo, a mí la ansiedad, lo que me pasa es que hubo un tiempo en el que yo, cuando era más joven, me dolía de repente el pecho y yo decía, ay, es que me va a dar un paro cardíaco, ay, es que no, como que me falta el aire, ¿no? Y tal vez era gastritis o tal vez sí era esa ansiedad de decir, a ver, tengo que entregar en esta semana tales cosas, ¿no? Más cuando vas a la universidad o cuando empiezas a trabajar, empiezas como que ese tipo de cambios que tiene bruscamente la vida. Entonces, son periodos adaptativos en los que a mí, por lo menos en mi experiencia personal, me costaron mucho trabajo y entonces yo sentía así como que me moría y así. Hubo un tiempo en el que incluso hasta se me dormían las manos y las piernas. Entonces, sí era así como que, qué horror. Entonces creo que es importante empezar a observar nuestro cuerpo y empezar a ver más allá de las personas que están a nuestro alrededor, las personas, qué es lo que sentimos, detectarlo, como dicen por ahí, la inteligencia emocional, tenerla también, empezar a ver qué tipo de situaciones nos pueden desencadenar algo que nosotros tal vez
no habíamos experimentado con anterioridad, ¿no? Entonces llega un momento en el que tanta presión, tal vez estamos tan enfocados en el futuro que de repente decimos, pues me olvido, ¿no? Del presente y tal vez decimos, es que tengo que prospectar al futuro, sí, pero también hay cosas en el presente, también eh, recordar que el tiempo que estamos en ese momento, en el aquí y en el ahora, es muy importante tanto como el futuro. Entonces, por eso creo que es importante tener un poco de disciplina en eso y sí también inteligencia emocional en el sentido de conocerme, ¿no? Como dijeron ahorita, cómo reacciono yo cuando tengo miedo, y conocerme, ¿no? Conocerme en este momento qué siento, ¿no? Miedo, ok, se me duelen las manos, ok, ¿qué es lo que siento? O tal vez me estoy olvidando de respirar, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante, es muy amplio. Yo no soy experta en el tema, el experto acá es Toño. Em, pero creo que sí se está viendo muy común y también en edades muy, bueno, en niños, ¿no? En niños, en jóvenes. Entonces, creo que también hace falta voltear a tener un poco de paz, de tranquilidad y tal vez dejar de tener tanta saturación de cosas, ¿no? De medios digitales, de tal vez en otro caso obligaciones, de otro tipo de cosas y también empezar a conocernos, a darnos nuestros espacios, a tener más interacción social, que eso también nos hace falta, a de repente caminar. Hay muchas técnicas, que nos pueden ayudar también a relajarnos entre algunas actividades y otras. Entonces, creo que es importante también, como dice Olis, ¿no? Empezar a decirle a nuestros jóvenes, a nuestros niños también que tranquilos, Dalai, y podemos trabajar por objetivos y no necesariamente saturándonos o estresándonos por eso, ¿no? Sino al contrario, disfrutando de ese proceso. Es lo que yo les podría compartir. Súper bien, muchas gracias, Paula. Yo también coincido contigo y de hecho en el libro trae una sección especial sobre aprender a conocernos, como tú dices, aprender a conocernos, qué tipo de cosas te molestan o te producen o que sí, qué tipo de cosas te producen qué emociones, ¿no? Y a partir de ahí que tú aprendas a manejar tus emociones y que empieces a trabajar con ello, que al final pues es un trabajo, ¿no? Pero sí, yo coincido completamente y sobre todo que se vuelve más sencillo porque es así como de, pues esto me molesta y entonces por eso me siento así y entonces puedo hacer esto, ¿no? Eh, Así que sí, buenísimo. Y ahora sí, yo no voy a decir nada porque el experto va a hablar y yo no me quiero equivocar ni meter la pata. No, bueno, para los que no saben, yo soy psicólogo, soy terapeuta, psicólogo clínico, entonces, pues sí, la ansiedad la verdad es que es el pan de cada día, ¿no? De mi vida profesional. O sea, ansiedad y depresión es lo que más llega. Bueno, no, lo que más llega son personas con pedos en sus relaciones de pareja, ¿no? Y ya en segundo y en tercer lugar tenemos depresión y ansiedad. Pero pues sí, o sea, yo ya llevo casi no, ya llevo una década como terapeuta, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, he tenido que leer mucho, ¿no? Y lo he visto y tengo experiencia clínica y todo. Este, y pues sí, o sea, uy, es que ¿qué digo de la ansiedad, güey? Puedo decir un chingo de cosas. O sea, para unir como puntos en común, efectivamente, ¿no? Al menos la terapia cognitiva, que es una de las principales que yo manejo en el consultorio, te dice eso, ¿no? Que o sea, los seres humanos, viene de una frase o de una máxima filosófica de Epicteto, ¿no? Que dice, el hombre no se altera por lo que le sucede, sino por lo que interpreta de lo que le sucede, ¿no? Y esa a nivel filosófico es un fundamento de la terapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias más famosas y más aceptadas, porque tiene un respaldo científico, ¿no? O sea, es de los modelos de la psicología más positivistas y más apegados a lo científico, ¿no? O sea, todo lo que se hace en terapia tiene que estar comprobado, tiene que haber protocolos, ya tiene que estar estandarizado para que pues sea confiable la terapia que se le está dando a los pacientes.
¿no? Entonces, y esta terapia precisamente propone eso, o sea, la terapia cognitivo-conductual se creó para atender específicamente depresión y ansiedad, ¿no? Y aparte, o sea, no me voy a poner tan técnico porque la neta creo que, bueno, no sé, es que como es algo que yo manejo todos los días, ya hasta me da hueva decirlo, ¿no? Pero creo que a nivel incluso personal, yo me identifico mucho con esas dos patologías también, ¿no? Con lo que es la ansiedad y lo que es la depresión, porque la ansiedad y la depresión, a pesar de que son cosas completamente diferentes, tienen la misma raíz, ¿no? La misma raíz que es que tu cabeza te está torturando, ¿no? Ahí está la fuente de la ansiedad y la depresión. Y si hay alguien que es experto en que su cabeza lo torture, acá les presento al club, ¿no? Al presidente del club, perdón. Este, em, porque yo de niño sufría mucho por mi cabeza, o sea, yo era de los que no podía dormir. Pasaba hasta 4 o 5 horas revolcándome en la cama y llorando. Y tú decías, tenía yo problemas bien cabrones, me violaban, ¿no? O vivía en una familia violenta. No, mi vida fue normal, ¿saben? Pero mi cabeza en las noches me torturaba de una manera tan cruel que terminaba yo llorando, ¿saben? Entonces yo sé a nivel personal lo que es no poder controlar tu cabeza y que tu cabeza te esté torturando y que te esté mandando constantemente pensamientos porque los míos eran más que ansiosos, sí había ansiedad, pero eran más depresivos, ¿no? No, la vida no tiene sentido, ¿no? Y esto, y va a pasar tal cosa. Entonces, imagínate 4 o 5 horas estar piense y piense, y tú intentas quedarte dormido y no puedes, ¿no? Y por más que intentas hacer que tu cabeza se pare, ¿no? No puedes. Y yo era un morrito, ¿no? Entonces, no podía ni siquiera yo pararme para distraerme o para ver la televisión, porque mi mamá me regañaba y decía, a ver, güey, ya son las 12 de la noche, ya duérmete, ¿no? Entonces no podía hacer ruido, lo único que podía hacer era estar ahí en mi cama, ¿no? Era estar ahí en mi cama y estar pensando, y mi cabeza me torturaba. ¿No? Entonces fue hasta que yo empecé a trabajar en mí y hasta que yo empecé incluso a crecer que pude empezar más o menos como a entrenar mi cabeza, ¿no? Entonces, son patologías con las que me identifico, por eso cada que llegan personas conmigo con ansiedad y con depresión, yo sé por lo que están pasando, porque yo lo viví cuando era un niño. Es más, hasta incluso a veces como puberto, o sea, ya en la adolescencia como que ya se me empezó a pasar, pero toda mi infancia, mi niñez, y incluso el principio de mi adolescencia fue mucha, o sea, era una batalla con mi cabeza bien cabrón. Y o sea, hay una frase que yo siempre me he hecho mucho ruido pues, desde la primera vez que la escuché, lo que dice, en mi vida he tenido muchos problemas, ¿no? La mayoría de los cuales nunca sucedieron. Eso, güey, es la ansiedad, ¿no? O sea, tu cabeza está piense y piense y piense y piense en los peores problemas, catástrofes, o sea, cosas bien culeras todo el tiempo. ¿No? Y es que nuestros pensamientos y nuestras interpretaciones son muy importantes porque eso es lo que genera en nuestros estados emocionales, como la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Lo que genera incluso las conductas que hacemos. Entonces, ay, para todos aquellos que padecen ansiedad, para todos aquellos que padecen depresión, los entiendo, ¿no? Pero quiero que sepan que si nunca han buscado terapia, búsquenla, porque, o sea, no tienen que vivir así, ¿no? No tienen que vivir así, o sea, a veces, y se los digo porque yo pasé por ahí, ¿no? O sea, ya es normal para ti. Ya es normal para ti dormir 3 horas, ¿no? Y con los pinches ataques de ansiedad y te quedas dormido por tanto que ya lloraste, ¿no? Y es como todas las noches y es normal, ¿no? No, güey, no es normal. No, aprende a entrenar tu cabeza para que no sea tan cruel contigo y automáticamente te vas a empezar a sentir mejor. Y eso es lo que hacemos en terapia, ¿no? Entonces, bueno, he hecho exposiciones de investigación y he hablado un chingo de veces y de ansiedad y depresión. Podría yo estar hablando aquí toda la noche, pero pues más que darles un choro como desde la psicología, pues, o sea, como abrir esta parte personal de tener ansiedad está cabrón, ¿no? Y actualmente estamos como en una etapa donde hasta en los libros, ¿no? Hay y recursos que te puedan ayudar a salir de ahí, ¿no? O sea, en esa parte, o sea, sí soy muy empático con las personas que padecen ansiedad y depresión, ¿no? Bueno, aprovechando que aquí ahora trajo uno de ansiedad, yo voy a recomendar otro, que se llama Adiós Ansiedad, de David Burns. Es muy bueno, se los recomiendo, está chingón. Entonces, cómprenselo porque eso es biblioterapia. Ya hemos reseñado varios libros acá de biblioterapia, pero ese está muy bueno. El que reseñó Aurora, la verdad no lo he leído, pero es que mira, ahora, o sea, escuchando lo que dice,
todos dicen lo mismo, güey, ¿no? O sea, es como de tus pensamientos, aprender, o sea, entrenar tu cabeza para que tu cabeza no tenga pensamientos distorsionados, porque eso es lo que detona la ansiedad. Es lo mismo, es la misma premisa de la terapia cognitiva, ¿no? Entonces yo les recomiendo ese otro, Adiós Ansiedad, de David Burns, es muy, muy bueno, es de Editorial Paidós. Entonces, pues ya me callo aquí. Bueno, pues ya para terminar, yo solamente les digo que, como dice Toño, si sientes que padeces ansiedad o depresión o cualquier otra patología, antes de autodiagnosticarte y decir que tienes esto y aquello, y darte el diagnóstico más pesimista del universo, porque solemos hacer eso, busca ayuda y busca a un terapeuta y busca a un profesional de la salud que te ayude a realmente desenmarañar cualquier cosa que tengas ahí y realmente tener un diagnóstico adecuado que te ayude, en lugar de solamente tú concluir eh, por tus propias ganas qué es lo que tienes, ¿no? Así es que yo les dejo este libro, a mí me gustó, es un libro cortito, no tiene más de 200 páginas, lo puedes leer muy rápido y tiene un lenguaje muy sencillo de entender. Así es que yo hasta ahí llego eh, con mi libro reseñado. Pues hasta aquí este capítulo 107 de La magia del saber. Nos vemos a la próxima.